científicos. Barlovento informa cuando son las 13:36, hora del centro. Estamos rompiendo el cerco informativo, para eso trabajamos desde estos micrófonos. Y solamente como preámbulo, le contábamos hace un rato a la audiencia, Marta, que hubo una conferencia de prensa que encabezó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que como ustedes bien saben es Carlos Salazar. Y bueno, pues él dijo, lo más importante que señaló el día de hoy fue que debe de haber, insistió sobre un acuerdo nacional para mantenernos unidos durante esta pandemia, en el cual hizo un llamado a los empresarios, políticos, sindicatos, organizaciones sociales y sociedad en general, con el objetivo de que México salga fortalecido de la situación actual por la cual atraviesa el país. Así lo indicó el líder empresarial. Marta, adelante con tu entrevista. Gracias, Lulú. Bueno, nos da mucho gusto saludar al empresario regiomontano Javier Garza Calderón, y antes de empezar a platicar con él, quisiera darles un poco de contexto para quienes digan a qué se dedica este empresario regiomontano. Bueno, él es presidente del Consejo de Administración del Grupo Gentor. Él es creador de un organismo que se llama E4T, Empresarios por la Cuarta Transformación. Es nieto de los dos fundadores de la cervecería Cuauhtémoc, Isaac Garza Sada, que aparte tiene su nombre en una emblemática calle, y José Calderón Muguerza. Y bueno, pues le agradecemos mucho el que participe aquí en el programa. Javier se encuentra en cabina, Lulú Piñasoria y una servidora, y nos da muchísimo gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Gracias, Javier. Bueno, pues como mencionaba hace un momento mi compañera Lulú Piñasoria, hoy hubo una conferencia virtual de parte de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, hacia todos los organismos que conforman este Consejo Coordinador Empresarial, que además se hace público de manera que todo el mundo haya podido tener acceso. En momentos en que se está viendo una polarización en el país, en momentos en donde algunos quisieran debilitar al gobierno, surgen otros empresarios que por el contrario están a favor de la unidad nacional. ¿Qué es lo que opinas acerca de lo que se dijo esta mañana desde el Consejo Coordinador Empresarial en una conferencia virtual? Así es, Marta. Mira, en lo personal a mí, Carlos Salazar, buen amigo, me pareció bastante más propositivo que en la ocasión anterior. Ya dio planes muy concretos para apoyar a la sociedad y a los más necesitados y a las empresas pequeñas o MIPYMES, que dicho sea de paso, Coparmex pues siempre históricamente las ha tenido abandonadas. Esa fue una de las razones por las cuales nosotros creamos Empresarios por la Cuarta Transformación, porque vemos aquí una gran oportunidad con el cambio de gobierno, con el cambio de régimen, para que en forma definitiva se dé un apoyo fundamental para promover el empresariado y fortalecerlo, como sucede en algunos otros países. Ajá. Por otra parte, de Hoyos pues sigue igual, comportándose muy exigente desde mi punto de muy personal de ver las cosas. Claro, él trae su agenda política, él quiere ser presidente en el 2024, ya lo mencionó, pero es punto y aparte, ¿no? Pero en términos generales me pareció pues bastante, como mencioné hace un momento, más propositiva la reunión. Creo que es importante que veamos en qué contexto nos encontramos. Tenemos ante nosotros una emergencia internacional y nacional. Tenemos una grave amenaza que combatir, que tiene consecuencias económicas como nunca antes se habían visto desde 1923, la época de la Gran Depresión. Por otra parte, también he estado pensando que siento o he percibido miedo,
coraje en muchas gentes y todo eso pues lleva nada más a confusiones, ¿no? Por eso hay que aclarar bien las cosas, ver dónde estamos parados, porque como le vaya a México, nos va a ir a todos. Entonces más vale que salgamos bien de esta. Y para eso, pues exige responsabilidad, exige solidaridad y colaboración de todos. Llámese gobierno, iniciativa privada, sindicatos y sociedad civil. ¿Percibirías, Javier, que hay más apoyo o menos apoyo del sector empresarial en estos momentos cruciales, tomando de referencia lo que se ha dicho hoy en el Consejo Coordinador Empresarial? Pues mira, vi una mezcla, ¿verdad?, de apoyo por un lado y de exigencias por el otro. Por otra parte, percibimos varios empresarios que se ha generado una campaña desde fuera del país, orquestada desde fuera e implementada aquí por varios jugadores o por varios actores en México en contra de la gestión del gobierno, tratando de desprestigiar su actuar. Eso pues a mí me parece muy lamentable, ¿no? ¿Te refieres a medios de comunicación internacionales o a qué actores que estarían en esta campaña desde fuera del país, desde el exterior, en contra del gobierno? Bueno, tiene que haber alguien que le esté liderando esa campaña, ¿no? Y que esté moviendo medios de comunicación, que esté moviendo políticos, que esté moviendo empresarios, que esté moviendo, varios actores dentro del país que están jugando en favor de esa campaña y en contra de lo que precisamente yo mencionaba hace un momento, que necesitamos solidaridad, colaboración y obviamente una gran responsabilidad, asumir una gran responsabilidad que tenemos todos los mexicanos. Soy Lourdes Piñasoria, ¿cómo le va? Bienvenido a Barlovento Informa. Ahorita que menciona esta campaña que viene también de otros países, y estoy refiriéndome concretamente al Financial Times, por ejemplo, y se ha hablado también en redes sociales, sobre todo en el chat de WhatsApp, de que se está fraguando un golpe, ya ni siquiera hablando, sino un golpe de Estado. ¿Ustedes qué llamado harían ante esta situación que podría ser muy peligrosa para el país? Yo creo que no sé usted qué piensa, que no se ha medido la situación que viviría México si sucediera un golpe de Estado en nuestro país. Así es, efectivamente, bueno, son gente que está traicionando al país desde mi punto de vista, porque lo que menos necesitamos ahorita es precisamente eso. Lo que necesitamos es responsabilizarnos todos ante una amenaza común que debemos de combatir todos juntos, pero no peleándonos entre nosotros, ¿no? Marta. Así es. Ahora, hoy aludía el presidente en su conferencia matutina al adeudo que se tiene por parte de grandes empresas, de 15 grandes empresas en México, con el SAT, un adeudo de 50,000 millones de pesos. Algunas de estas empresas se acercaron al gobierno, se acercaron al SAT y dijeron que harían el compromiso de por lo pronto pagar 15,000 millones de estos 50,000 millones de pesos que adeudan. Ahora, él dijo, cuando se refirió a otorgar un crédito adicional de 1 millón de pesos para las pymes, y está hablando aquí básicamente de empresas muy pequeñas, empresas familiares, que pese a la situación no han despedido a sus trabajadores. Tú tienes una organización en donde se le da un lugar particularmente especial a las pymes. Me gustaría preguntarte cómo ves la actitud de los empresarios que tienen este adeudo, los que sí quieren pagar, los que dijeron que se van a un pleito legal, y ¿qué opinas de la situación de este sector tan importante que sostiene a la planta productiva nacional? Bueno, antes de contestar tu pregunta, a mí me gustaría que
repasáramos un poquito de historia para saber dónde estamos situados, ¿no? Ujú. Por un lado tenemos una deuda en México muy importante que se fue incrementando sexenio tras sexenio con un manejo totalmente irresponsable de los expresidentes y que le da al actual régimen poca posibilidad de maniobra, ¿no? Por otro lado tenemos empresas estatales totalmente saqueadas, la banca mayormente en manos de extranjeros también. En ningún país, no más que en México, solamente en México tenemos la banca mayoritariamente extranjera. El Infonavit y el Seguro Social también muy abusados y en paupérrima situación. Se consintió también monopolios o cuasimonopolios que han lastimado mucho el poder adquisitivo de la población. Yo estoy totalmente en contra de los monopolios, llámese monopolios del Estado, monopolios sindicales o monopolios privados, porque esos dañan a la sociedad. Y por otra parte, para mí es fundamental promover el empresariado y las MIPYMES en particular, que han sido históricamente desatendidas. En otros países existen apoyos de promoción y fortalecimiento para estas empresas que se ven como un motor importantísimo de la situación económica del país. Por ejemplo, en México tenemos 750,000 pequeñas empresas entre 1 y 5 trabajadores que emplean el 67.5% de los trabajos. Y así podemos ir sumando hasta llegar de 1 a 20 trabajadores, las cuales son 951,000, un poquito más de 951,000 empresas que conforman el 89.4 de el número de trabajadores que tenemos en México. Entonces, es importantísimo darle apoyo y promoción y fortalecer a ese mundo de pequeñas, medianas y micros y MIPYMES, como le llamamos nosotros, ¿no? Don Javier Garza Calderón de Grupo Gentor, le pido por favor, Gentor, por favor, le pido un minuto para irnos a un corte, es necesario en el radio, por favor no nos cuelgue. Sí. Vamos a un corte, no se vaya, esto es A Barlovento Informa, ya lo sabe usted, rompiendo el cerco informativo. Las efemérides de hoy.
Estamos de regreso en Barlovento Informa cuando son las 13 horas con 52 minutos del jueves 16 de abril, rompiendo el cerco informativo. Marta, adelante. Gracias, Lulú. Javier, antes del corte nos dabas un contexto de la situación en México, de cómo toma el gobierno esta actual administración y además de su escaso margen de maniobra, en buena parte por el endeudamiento tan colosal que se fue acumulando durante muchísimos sexenios. Quisiera retomar la conversación en esta parte. Sí, por una parte el endeudamiento y por otra parte también la situación que mencionaba yo, paupérrima, en que dejaron a las empresas estatales, en este caso Pemex, que se habla de que tiene un faltante de 400 mil millones de pesos, y por otro lado también vía Pemex Internacional, situada en Houston y con sede en Dublín, Irlanda, se le sacaban cerca de 2,000 millones de dólares por año. Entonces con eso ya terminó el presidente, está haciendo un excelente trabajo. Es un hombre que ha implantado la austeridad, que trae una campaña en contra de la corrupción y la impunidad como nunca la habíamos tenido, porque vivimos en un México lleno de corrupción y de impunidad los últimos 36 o 40 años, y eso hizo mucho daño al país. Así es. Y bueno, ¿cómo ves esta idea que él ha tenido de, tomando recursos de lo que le vayan pagando las grandes empresas que le adeudan al SAT, poder destinar una buena parte, no especificó cuánta sería esa cantidad, a favor de las pymes? Por supuesto, esa es una de varias fuentes que tenemos de financiamiento, ¿verdad? Por ejemplo, veo otra en los partidos políticos. Ya Morena dijo que ellos se iban a reducir el 50% de sus emolumentos, pero no lo veo en ningún otro partido. Yo no soy morenista, pero aplaudo el esfuerzo de los morenos, de los partidarios del partido de Morena, por ese sacrificio que están haciendo. Pero falta solidaridad, no lo veo en los demás partidos, están siendo muy mezquinos y no se están dando cuenta que tenemos una emergencia, no es un pequeño problema, no es algo que no, es una emergencia y con unas secuelas económicas, como mencioné hace un rato, de enormes proporciones, ¿no? ¿Debería de endeudarse el presidente López Obrador? Hemos escuchado algunas voces, particularmente del sector empresarial, en donde dicen es que para que se pueda reactivar la economía no le queda de otra al gobierno más que endeudarse. Y bueno, esto otra vez tomando de referencia que dejaron las arcas pues casi vacías, ¿no? Yo no creo que sea, y lo he manifestado abiertamente, que el endeudarse sea la única alternativa que tiene el gobierno. No, necesitamos ser más eficientes, más productivos. Por ejemplo, ¿por qué tenemos 500 diputados cuando pudiéramos tener 100 diputados? ¿Por qué no tenemos 32 senadores cuando tenemos 128? Y tenemos más de 1,100 diputados locales. Todo eso nos cuesta, bueno, nada más los locales, el cálculo que tengo yo, nos cuesta 13,550 millones de pesos anuales. Es mucho dinero. Los locales. Pero si reducimos de forma importante de 500 a 32 senadores, uno por cada estado, y si por otra parte también reducimos el número de diputados de 50 a no más de 128, tomando en consideración 4 por cada, en números muy gruesos, 4 por cada estado, 4 por cada entidad federativa, nos ahorraríamos un demonial de dinero. ¿De 500 a 128 en Cámara de Diputados? ¿Mande? ¿De 500 diputados a reducirlo a 128? No, de 500
De 500 diputados, sí, a reducirlo a 128. Y de 500 diputados a reducirlo no más de 32. Ajá. Y los senadores, Al revés. Perdón. Sí, Sí, al revés. discúlpame. No, cuidado. Me confundí. Tenemos 500 diputados, llevarlos a no más de 100, ¿verdad? Y de 128 senadores que tenemos, llevarlos a no más de 32. Uno por entidad. Estaría muy Así bien. es. Y aquí también creo que hoy aludía al presidente y como dijo su frase que normalmente antecede a algo que puede malinterpretarse, bueno, hacía un llamado a los gobernadores de los estados para que ellos también practicaran la austeridad en el gobierno. Así es. Falta que los gobiernos de los estados, esa campaña de corrupción y esa campaña de anticorrupción y anti-impunidad que se ha generado a nivel del gobierno federal, hace falta que baje a los estados y a los municipios. Hay muchos gobiernos que todavía se mantienen con altísimos índices de corrupción y municipios también en todo el país, y eso no ayuda en una emergencia como la que estamos viviendo actualmente. Necesitamos que esa campaña anticorrupción y antiimpunidad baje a los estados y a los municipios. Ahí tenemos también otra fuente de financiamiento enorme. Javier Garza. Entonces no es nada más el endeudar al país, se me hace que es una solución muy simplista. Y eso es, en un momento dado, cuando el presidente se vaya, pues heredarnos una deuda adicional, ¿verdad? Que antes no, digo que no tiene por qué suceder así. Así ha sido la historia en México, pero ya tenemos que cambiar con eso. El pueblo ya no puede seguir pagando las irresponsabilidades de los presidentes. Don Javier Garza Calderón, una última pregunta, si me permite, para despedirnos del bloque. ¿Cuál sería la propuesta concreta que haría usted para que los empresarios realmente se pongan la camiseta con México e inviertan? Porque también depende mucho de la inversión nacional de que salgamos adelante. ¿Qué opinaría usted? Pues que antepongamos el interés de la nación sobre los intereses personales y que nos unamos todos responsablemente y solidariamente, colaborando con el gobierno y con los sindicatos y con nuestra sociedad civil, ¿verdad? Que son las que la sociedad civil la que nos da de comer. Pues te agradecemos muchísimo, Javier Garza Calderón, el que participes aquí en A Barlovento Informa, y esperamos seguir esta conversación en otro momento. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Gracias y gusto en saludarte, Marta. Gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Igual. Vamos a un corte rápidamente. Estamos rompiendo el cerco informativo y claro, hay mucha sorpresa en la red. Nos dicen que es increíble que haya un empresario que opine así. Están sorprendidos nuestros Abarlo amigos. Sí, gracias por escucharnos. Hay buenos empresarios y pues la verdad es que si todos le echamos ganas, Claro. pues vamos a salir adelante. Estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos a un corte, ¿te parece? Vamos a un corte, no se vaya.